La ciudad de piedra de Machu Picchu es uno de los sitios arqueológicos más fascinantes del planeta. Talladas en las montañas de Perú, se encuentran estructuras de piedra tan precisas que desafían los límites de la ingeniería antigua. Bloques que pesan decenas de toneladas encajan a la perfección. Sin material de unión, sin errores visibles, sin un método de construcción claro. Durante generaciones, los investigadores propusieron teorías, realizaron cálculos y debatieron cronologías. Sin embargo, ninguna pudo explicar completamente lo que vemos. Pero ahora, las técnicas avanzadas de imagen, el análisis de materiales y las pruebas largamente ignoradas están reescribiendo la historia. El verdadero significado de estas ruinas finalmente se está revelando. Y la realidad es aún más inquietante de lo que las leyendas jamás sugirieron. El enigma de los Andes, lo que vemos hoy, muy por encima de la línea de nubes, donde el aire enrarecido cala hasta los huesos y las montañas se extienden como gigantes dormidos, yace un misterio tallado en piedra. A primera vista, las enormes murallas de Huaman que se alzan sobre la antigua ciudad de Cusco parecen reliquias de otra época. Pero al acercarse, el enigma se profundiza. Inmensos bloques, algunos de más de 100 toneladas, encajan con una precisión que parece superar incluso la de la construcción moderna. Sin argamasa, sin margen de error, solo una perfecta unión que ha permanecido inquebrantable durante siglos a través de inundaciones, invasiones y terremotos que han reducido ciudades enteras a escombros. Si se viaja más allá a Huantitambo, el enigma se intensifica. A casi 2.800 metros sobre el nivel del mar. Este complejo de templos fortificados alberga piedras tan enormes que los ingenieros actuales admiten que sería un desafío moverlas con grúas modernas. Estos monolitos fueron extraídos, moldeados y transportados cuesta arriba a través de un terreno escarpado y accidentado sin ruedas de acero, ni siquiera lenguaje escrito. El sitio es más que una maravilla, es un desafío a la lógica. Luego está Machu Picchu, la joya del imperio inca, a menudo admirada por su belleza, pero rara vez comprendida por su construcción imposible. Construida sobre una estrecha cresta montañosa propensa a deslizamientos de tierra y terremotos, la ciudad se asienta sobre una red de terrazas y sistemas de drenaje que demuestran no solo conocimientos de ingeniería, sino también una planificación ambiental a largo plazo. Las piedras están perfectamente talladas y unidas, incluso bajo un microscopio. Algunas juntas son tan estrechas que ni un cabello humano puede atravesarlas. En todas partes de estas ruinas se observa un patrón, principios de diseño avanzados, una artesanía meticulosa y piedras megalíticas que tuvieron que ser movidas y colocadas con una precisión propia de máquinas digitales, no de herramientas primitivas. Lo que hace que esto sea más que impresionante es la elección del material. Estas estructuras no están hechas de piedra caliza blanda ni de arcilla. Muchas están construidas con diorita, y una piedra tan dura que se sitúa justo por debajo del diamante en la escala de dureza de Mohs. Sin embargo, los antiguos constructores les dieron forma con curvas, ángulos y juntas que parecen fundidas o moldeadas, algo imposible con las herramientas de bronce o cobre que se conocen en aquella época. Geólogos y topógrafos modernos han tomado medidas, rastreado canteras a kilómetros de distancia e intentado reconstruir la logística. Pero incluso con todas nuestras grúas, camiones y láseres, el proceso de cortar, transportar y colocar estas piedras sigue siendo casi completamente inexplicable. Las canteras de Huaman, por ejemplo, se encuentran a varios kilómetros de distancia y la ruta incluye profundos barrancos, pendientes pronunciadas y ningún tramo llano. No existen registros de ruedas animales de tiro capaces de transportar tales cargas ni herramientas avanzadas. Solo se aprecia la colocación de piedra contra piedra, con una perfección casi sobrenatural. Aún más desconcertante es cómo estas ruinas han sobrevivido a siglos de actividad sísmica. Perú se asienta sobre una falla geológica y los terremotos han sacudido repetidamente sus ciudades. Los edificios coloniales españoles construidos siglos después con métodos de mampostería europeos se derrumbaron bajo la presión. Sin embargo, estos antiguos muros megalíticos se doblaron y resistieron como si hubieran sido diseñados para soportar violentos movimientos tectónicos. No fue casualidad, fue un diseño. Cuanto más se adentra uno en los Andes, más evidencias aparecen. Decenas de lugares menos conocidos como Pisac Taipón y Morey muestran el mismo rasgo distintivo, mampostería perfecta, construcciones a gran altitud y una asombrosa arquitectura de piedra.
Cada sitio, independientemente de su aislamiento, lleva la clara impronta de una inteligencia que comprendió el paisaje, la longevidad y los materiales mucho más allá de lo que registra la historia regional convencional. El tamaño, la precisión y los materiales desafían cualquier suposición convencional sobre lo que las sociedades antiguas deberían haber logrado. No se trata de refugios rudimentarios ni siquiera de pirámides básicas. Es algo completamente diferente. Una huella arquitectónica que sugiere un conocimiento perdido o un intelecto mucho más avanzado de lo que la historia permite. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se moldearon? Transportaron y ensamblaron estas maravillas megalíticas con una precisión tan increíble sin las herramientas, los métodos ni la tecnología de los que dependemos hoy. Ingeniería imposible, evidencia que desafía los límites humanos. Al contemplar los muros megalíticos de Sacsayhuamán o el templo solar de Ollantaytambo, una sola pregunta invade la mente. ¿Cómo? No me refiero a cuán asombroso, sino literalmente, ¿cómo se logró esto? Porque por mucho que se busque en libros de texto, guías de ingeniería o documentos históricos, no existen respuestas claras. Lo que queda es prueba física, piedra, medición, masa y geometría que desafía todo lo que creíamos sobre la construcción antigua. Empecemos por la magnitud. Algunas piedras de los yacimientos de la sierra peruana pesan entre 5 y 120 toneladas. Se estima que algunas superan las 200 toneladas. Estas no fueron talladas en el lugar con roca cercana. Muchas fueron transportadas desde canteras a kilómetros de distancia, no por terreno llano, sino por escarpados senderos de montaña, cruzando ríos y ascendiendo pendientes pronunciadas. No hay pruebas de la existencia de ruedas, ni de animales capaces de arrastrar tales cargas, ni vestigios de la infraestructura necesaria para el transporte en trineo. Aún más asombroso es lo que sucedió una vez que llegaron las piedras. Estos constructores no se limitaron a apilar bloques. Tallaron cada piedra como si fuera una pieza de un rompecabezas, creando ángulos complejos y superficies multifacéticas que encajaban a la perfección. En Sacsayhuamán, algunas piedras individuales se interconectan con hasta 12 bloques vecinos. Cada junta es precisa. No hay argamasa que las una. Sin embargo, no se han movido en más de 500 años. Durante los fuertes terremotos regionales, las iglesias coloniales españolas se fracturaron y derrumbaron, mientras que los muros antiguos permanecieron en pie cediendo ante el temblor como si hubieran sido construidos teniendo en cuenta la sismología. Este estilo de mampostería se conoce como mampostería poligonal y no tiene un equivalente real en la arquitectura clásica. Ingenieros modernos, incluyendo algunos que han estudiado las ruinas de primera mano, admiten abiertamente que reproducir estos resultados hoy sería un desastre logístico y financiero. Incluso con grúas herramientas recubiertas de diamante y diseño asistido por computadora, el problema de las herramientas es quizás el más desconcertante de todos. Se cree que los incas y cualquier cultura anterior a ellos solo tenían acceso a herramientas de bronce o cobre. Sin embargo, las piedras que tallaban, incluyendo andita y diorita, son más duras que esos metales. En términos modernos, es como intentar tallar vidrio usando una cuchara de plástico. Los geólogos confirman que tallar diorita requiere herramientas con una dureza igual o superior a la de la propia piedra. No hay evidencia arqueológica ni herramientas descubiertas, ni sitios de fundición ni residuos que expliquen cómo estas piedras extremadamente duras fueron trabajadas con tanta precisión. Las marcas de corte. Añade otra capa de misterio. Algunas piedras presentan cortes largos y suaves similares a los producidos por sierras circulares modernas. Otras tienen caras perfectamente planas y ángulos rectos de 90 grados, como si hubieran sido procesadas por fresadores industriales. En varios lugares, los bloques incluso parecen mostrar signos de haber sido ablandados o moldeados. Un ejemplo destacado es la piedra de los 12 ángulos en Cusco. Encaja tan perfectamente entre las piedras circundantes y con tal complejidad que muchos creen que no fue tallada, sino moldeada, mientras estaba blanda como la arcilla. Sin embargo, no se conoce ningún proceso natural ni reacción química que ablande la diorita sin calor industrial extremo o ácidos potentes, ninguno de los cuales existía en el antiguo Perú. Y aún así, las piedras permanecen. Algunos investigadores sugieren que los antiguos constructores pudieron haber utilizado un método perdido para modificar temporalmente la estructura molecular de la piedra, posiblemente mediante frecuencias sonoras o técnicas de alta temperatura. Otros proponen sustancias químicas desconocidas de origen vegetal que podrían haber permitido que la piedra se ablandara.
En el siglo XX, el explorador y biólogo peruano Percy Fawcett documentó leyendas indígenas sobre una planta capaz de ablandar la piedra, y relatos similares aparecen en el folclore amazónico, pero nunca se ha encontrado confirmación científica. Hay más. Algunas piedras en Tambo presentan muescas que parecen hechas a máquina. En Sacsayhuaman, algunos bloques muestran depresiones en forma de cuchara que dan la impresión de que se extrajeron secciones enormes con una herramienta del tamaño de un torso humano, lisas, uniformes y extrañamente simétricas. Estas marcas no coinciden con el desgaste tosco que cabría esperar de herramientas manuales. Además, estas enormes estructuras no solo eran resistentes, sino también ingeniosamente funcionales. Los canales de drenaje, los cálculos de pendiente y los sistemas de flujo de agua se tallaron directamente en la piedra. Las terrazas no eran ornamentales. Controlaban el agua de lluvia y prevenían los deslizamientos de tierra. En Machu Picchu, un sistema de agua oculto sigue funcionando a la perfección hoy en día. Este tipo de planificación exige no solo conocimientos geológicos y hidrológicos avanzados, sino también una visión ambiental a largo plazo. Algunos argumentan que los constructores se basaron en la astucia, el trabajo y el tiempo, pero esta explicación se desmorona rápidamente. Con las herramientas y técnicas que normalmente se les asignaban, muchas de estas estructuras habrían requerido generaciones para completarse. Los incas, cuya civilización surgió en el siglo XIII, simplemente no disponían de ese tiempo. Más importante aún, nunca afirmaron haber construido estos megalitos. Según sus propias tradiciones orales, los heredaron de pueblos anteriores. Cuanto más se profundiza la investigación, más clara se vuelve la conclusión. Estas estructuras no nacieron del ensayo y error, la suerte o la fuerza bruta. Fueron diseñadas, planificadas y ejecutadas con un nivel de habilidad y conocimiento que superaba cualquier otra cosa en el mundo antiguo, y en algunos casos incluso podría rivalizar con el nuestro hoy en día. Entonces, si las herramientas no coinciden y la cronología no cuadra, ¿qué concluye la ciencia? ¿Qué sucede cuando arqueólogos, geólogos y ingenieros comienzan a examinar estas estructuras con detenimiento? ¿Qué revelan los registros antiguos y la ciencia a pesar de todo el misterio que rodea las ruinas megalíticas del Perú? Quizás la verdad más ignorada sea esta. Los incas jamás afirmaron haberlas construido. De hecho, cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI y contemplaron con asombro las murallas ciclópeas de piedra de Cusco y Sacsayhuaman, preguntaron a los incas cómo se había logrado tal construcción. La respuesta siempre fue la misma e inequívoca: estas murallas ya existían antes que nosotros. Los incas, ampliamente admirados por su talento arquitectónico, crearon obras notables, redes de terrazas, templos y caminos. Pero su mampostería, si bien impresionante, palidece en comparación con las piedras más antiguas, grandes, y de forma más precisa que forman los cimientos de muchos sitios sagrados. En muchos lugares, las estructuras incas se construyen directamente sobre o alrededor de mampostería mucho más antigua. Esta construcción en capas cuenta una historia silenciosa, pero poderosa. Lo que yace debajo fue primero, y era más fuerte, más inteligente y más avanzado. Entonces, ¿qué dice la ciencia? Datar la piedra en sí misma es imposible utilizando técnicas basadas en el carbono, como la datación por radiocarbono. La piedra no contiene materia orgánica que permita medir su descomposición. Sin embargo, los arqueólogos pueden datar restos orgánicos cercanos, madera, carbón vegetal y huesos encontrados en capas de construcción o entre piedras. Y cuando se realiza este análisis, los resultados suelen contradecir las cronologías aceptadas. En varios casos, las muestras de carbono tomadas cerca de las capas más profundas de muros antiguos datan de miles de años antes del Imperio Inca. Algunas evidencias sugieren actividad humana en los Andes que se remonta a 4.000 o 5.000 años, posiblemente incluso más. Si bien esto no identifica con certeza quién construyó los muros megalíticos, cuyas enormes estructuras de piedra podrían ocultar secretos más antiguos que los propios incas, indica claramente una presencia humana avanzada mucho antes de que los incas alcanzaran el poder. Los geólogos también se han sumado al debate. El análisis de los tipos de piedra utilizados en los principales yacimientos revela complejos desafíos logísticos. Por ejemplo, muchas de las piedras de Huantaytambo provenían del otro lado de un río y se encontraban en una empinada ladera de la montaña a varios kilómetros de distancia. Transportar bloques de varias toneladas desde ese lugar hasta la obra sin herramientas de acero, ruedas ni grúas sigue siendo difícil incluso hoy en día.
Los estudios del terreno no muestran evidencia de grandes carreteras, rampas o sistemas mecánicos que pueden explicar cómo se realizaba. El propio paisaje se resiste a las explicaciones tradicionales sobre el transporte. Aún más desconcertantes son las marcas de herramientas o su ausencia. Bajo examen microscópico, algunas superficies de piedra presentan una suavidad inusual, como si hubieran sido pulidas a máquina. Otras muestran marcas compatibles con el corte rotatorio a alta velocidad, algo inalcanzable con herramientas de bronce o martillos de piedra. Un estudio revisado por pares, publicado en 2022 en una revista de geociencias, analizó surcos superficiales en varios yacimientos peruanos y concluyó que no podrían haberse producido únicamente con métodos de cincelado convencionales. Los investigadores evitaron proponer explicaciones, pero sus conclusiones dejaron la incógnita abierta. Es necesario seguir investigando las técnicas desconocidas de tallado de piedra. Las imágenes satelitales y el escaneo LAR también han transformado la forma en que se estudian estos sitios. Bajo la tierra del Valle Sagrado y las tierras altas cercanas, están apareciendo patrones ocultos, diseños geométricos, terrazas enterradas e incluso vastas cámaras subterráneas. Algunas de estas formaciones reflejan las formas y orientaciones de las ruinas visibles, lo que apunta a un plan urbano organizado en lugar de templos aislados. En Sakai Juan, líder descubrió pasajes subterráneos y grandes espacios huecos bajo la fortaleza, posiblemente túneles o sistemas de agua que aún permanecen inexplorados. De ser cierto, sugiere que lo que se alza sobre la superficie es solo una pequeña parte de un complejo de ingeniería mucho mayor. Y luego están las alineaciones astronómicas. Lugares como Machu Picchu y el templo de Cororicha en Cusco están ubicados con asombrosa precisión respecto a los solsticios, equinoccios y ciclos celestes. Cororicha, en particular, se asienta sobre una base megalítica alineada con la salida del sol del solsticio de junio, con una precisión de fracciones de grado. Lograr esto requiere más que simple observación. Exige ingeniería exacta. Nada de estimaciones aproximadas ni experimentación, solo cálculos precisos. En los últimos años, algunos arqueólogos han comenzado a cuestionar abiertamente la cronología establecida. En 2024, una ronda celebrada en la Universidad de San Marcos en Lima reunió a especialistas en arqueología, geología e ingeniería civil. Varios asistentes reconocieron un consenso incipiente. Existen interrogantes sin resolver que los modelos históricos actuales no pueden explicar. No se trata de voces marginales. Son investigadores cualificados que se basan en pruebas físicas. El verdadero misterio quizás no radique en quién construyó estas estructuras, sino en cómo lo lograron con los recursos que se cree que existían en aquella época. Si la cronología es errónea, las herramientas inadecuadas y los constructores no incas. ¿Qué civilización poseía el conocimiento y la capacidad para lograr esto, más allá de la capacidad humana? Teorías basadas en la realidad. Llegados a este punto, un hecho destaca claramente. Las ruinas megalíticas de Perú se extienden mucho más allá de lo que la historia tradicional afirma que los humanos antiguos pudieron lograr. Las piedras son demasiado enormes, los cortes demasiado precisos y la ingeniería demasiado sofisticada. Entonces, si los incas no construyeron estos enormes cimientos, y si incluso la tecnología moderna tendría dificultades para reproducirlos hoy, ¿quién lo hizo? El primer paso hacia una respuesta significativa es abandonar las suposiciones obsoletas. Durante más de un siglo, la arqueología convencional se ha apoyado en un modelo lineal de la historia humana, la idea de que la civilización avanza lenta y constantemente de lo simple a lo complejo. Pero ¿y si ese modelo es incompleto? ¿Y si en culturas aisladas existió un conocimiento altamente avanzado ahora borrado por el tiempo? Una teoría que está ganando cada vez más atención entre investigadores profesionales e independientes plantea que una civilización preincaica con un avanzado conocimiento técnico floreció en los Andes mucho antes de la historia escrita. Esto no implicaría tecnología moderna como láseres o máquinas, sino más bien un profundo dominio de los materiales, la física, la astronomía y las fuerzas naturales. Algunos proponen que esta cultura desconocida desarrolló métodos de cantería que posteriormente desaparecieron del registro histórico, ya sea mediante el ablandamiento por vibración, el tratamiento térmico o procesos químicos derivados de plantas. La evidencia sugiere que estos constructores tenían maneras de manipular la piedra a escala molecular.
Esta idea no es una especulación infundada. En otros yacimientos antiguos de todo el mundo, como Baalbek en Líbano, Gobese en Turquía y las grandes pirámides de Egipto, observamos el mismo patrón. Piedras enormes, precisión inexplicable y narrativas de origen ausentes. Estos yacimientos están separados por vastas distancias pero comparten una sorprendente firma arquitectónica, casi como si diferentes culturas hubieran aplicado versiones de una ciencia global perdida. Reflexionemos sobre esto. Las sociedades antiguas de todo el mundo transmitieron historias de predecesores de épocas doradas destruidas por catástrofes. Los incas hablaban de Viracha, un ser divino que surgió después de un gran diluvio para restaurar la civilización utilizando habilidades desconocidas. Esta era la puerta de entrada sur a Cusco, funcionando como un cuello de botella. Para entrar, había que pasar por ella. Los griegos hablaron de la Atlántida. Los sumerios registraron seres avanzados en la epopeya de Gilgamesh. Estos relatos tal vez no sean historias literales, pero insinúan una memoria compartida de algo superior. Una disrupción mundial seguida de reconstrucción. Si tal evento hubiera ocurrido, por ejemplo, una catástrofe natural masiva podría haber aniquilado civilizaciones enteras, dejando solo sus creaciones más duraderas. La piedra no se descompone ni se quema, sobrevive. Y eso puede ser todo lo que queda de una sociedad que alguna vez fue próspera. Muros, cimientos y conocimientos olvidados incrustados en su diseño. Suena inverosímil. La ciencia moderna está empezando a explorar esta posibilidad. En 2023, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un artículo que examinaba la amnesia tecnológica. El concepto de que ciertas habilidades o tecnologías pueden perderse a lo largo de las generaciones debido a desastres, migraciones o colapsos sociales. Citaron las ruinas megalíticas de Perú como caso de estudio, sugiriendo que podrían haber existido técnicas antiguas de cantería pero que nunca fueron registradas ni recordadas. Otra perspectiva involucra la ingeniería acústica. En varios sitios peruanos, incluyendo Ollantaytambo y el Templo del Sol, los investigadores han documentado efectos acústicos inusuales. Aplausos o voces resuenan con una claridad antinatural, lo que implica un diseño de sonido intencional. Podría el sonido haber sido utilizado no solo para ceremonias, sino también como herramienta de construcción. Los experimentos de laboratorio demuestran que ciertas frecuencias sonoras pueden, bajo determinadas condiciones, mover o fracturar materiales. Si bien aún se trata de un experimento, esto coincide con antiguas leyendas que describen canciones o tonos capaces de mover montañas. Además, existe la idea de la manipulación magnética. Algunas piedras en yacimientos antiguos registran anomalías magnéticas pequeñas pero notables. Una hipótesis sugiere que los constructores comprendían el magnetismo natural lo suficientemente bien como para aplicarlo durante la construcción, posiblemente para equilibrar o levantar piedras. Una vez más, la ciencia aún está en desarrollo, pero los patrones existen y esperan una explicación. Es crucial destacar que ninguna de estas teorías se basa en extraterrestres, magia o ciencia ficción. En cambio, apuntan a una conclusión más simple e inquietante. La historia de la humanidad es más profunda y compleja de lo que nos enseñan. El conocimiento avanzado no siempre viene acompañado de rascacielos o electricidad. A veces se oculta a plena vista tallada en piedra incomprendida y pasada por alto. Si estos constructores no eran primitivos y sus métodos no eran imposibles, entonces quizás el misterio no reside en las ruinas mismas. Quizás reside en nuestra comprensión que aún es incompleta. ¿Has visitado Perú o estos lugares? Cuéntanos si tuviste la misma impresión. Comparte tu opinión abajo. Suscríbete al canal para más novedades.